Bien, bueno, vamos a continuar con las clases. Bien, habíamos ingresado a un nuevo subtítulo, bueno, considerando siempre este tema de los tubos sonoros, ¿no? Bueno, acá indicamos segundo tipo, si ustedes quieren, de tubo. Estamos considerando extremo cerrado. Y decíamos de que se forma un nodo en este extremo, ¿no? Entonces acá se tiene este tubo en 3 instantes, pero donde por ella, ¿no es cierto?, se manifiestan precisamente ondas estacionarias debido al ingreso de aire por esta abertura. A ver, en este primer caso, fíjense, cuando se tiene el ingreso de aire, ¿no es cierto?, se va a producir este tipo de onda estacionaria. ¿Sí? Usted puede darse cuenta de que, fíjense, esta onda estacionaria va a ser la cuarta parte de una onda completa, ¿verdad? ¿No es cierto? O sea, tendrá lambda cuartos, ¿no es cierto? Ahora, en este caso, si introducimos el aire con algo más de fuerza, ¿no es cierto?, entonces produce este tipo de onda estacionaria dentro de este tubo. Pero donde, al final, como está cerrado, acá en este extremo, fíjense, se va a formar, o se va a producir un nodo, ¿no? Ahora, si introducimos el aire con más fuerza todavía, ¿no es cierto?, entonces se va a tener este tipo de onda estacionaria, donde acá, en este extremo, se va a tener nuevamente, en este caso, un nodo, ¿no? Pero también ustedes pueden notar de que en este caso, en el segundo caso, digamos, y en este tercer caso, se van agregando también nodos, ¿no? En este caso se tiene un nodo, ¿no es cierto?, acá, aparte del nodo que se tiene en el extremo, pero acá también, fíjense, se incrementa un nodo más, ¿verdad?, aparte del nodo que se tiene en este extremo, ¿no es cierto? Ahora, considerando esta situación y tomando en cuenta de que la longitud, en este caso, de este tubo, relacionando, por ejemplo, con lambda cuartos, acá con 3 lambda cuartos, acá con 5 lambda cuartos, etcétera, ¿no es cierto?, vamos a poder definir una formulita, ¿sí? En los apuntes que les he enviado, jóvenes, está deducido, ¿no? Está deducido precisamente esta formulita de la onda estacionaria que se tiene en este tipo de tubos, ¿no? Les aconsejo que vayan entendiendo la deducción precisamente esta formulita del 2n más 1 en paréntesis, velocidad del sonido dividido entre 4L, ¿no? Donde acá aclaramos de que L es la longitud del tubo, ¿no es cierto? Acá tenemos L, estamos hablando de un mismo tubo. Y la frecuencia de una onda estacionaria, acá les indico, se define precisamente de esta forma, ¿no? Repito, jóvenes, que puedan analizar los apuntes que les he enviado por la plataforma Moodle, ¿no es cierto?, acerca de la deducción de esta fórmula, ¿no? Pues ahí ustedes fácilmente se van a dar cuenta de que sale simplemente de la deducción de ese tipo, de analizar esta longitud L con las longitudes de onda que se da en cada caso, ¿no? Bueno, entonces una vez conocido esta fórmula, les repito, en paréntesis 2n más 1, multiplicado por la Bs, que es la velocidad del sonido, ¿sí?, dividido entre el 4L, ¿no? Ahora, N adquiere los valores, nuestra formulita, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., ¿no? Además, para N igual a 0, o sea, para este primer valor de N, se tiene la frecuencia fundamental, ¿no? Lo cual significa de que si esta N anulamos, ¿no es cierto?, con base 0, 0 multiplicado por cualquier expresión es 0, ¿verdad? Entonces, directamente nos va a dar la relación de velocidad del sonido dividido entre 4, ¿verdad? Pero acá también hay que aclarar de que para N mayor a 0, es decir, para valores de 1, 2, 3, 4, etc.,
se tiene los armónicos o los sobretonos, ¿verdad? Por ejemplo, el primer sobretono se presentará, diremos, para N1, ¿no? El segundo sobretono se presentará para N2, ¿no? El tercer sobretono se presentará para N3 y así sucesivamente. ¿No es cierto? Les repito, para este tipo de tubo, ¿no? Donde en su extremo ya se tiene, en este caso, cesado. ¿De acuerdo? Bien, a ver, para ir entendiendo la utilización de esta fórmula y de la otra fórmula que les di a conocer en la parte de tubos con el extremo abierto. A ver, nos plantearemos este ejemplo, donde acá indico la frecuencia fundamental de un tubo abierto es 200 Hz. Ahora, el primer sobretono de un tubo cerrado, esta parte vayan entendiendo, el primer sobretono de un tubo cerrado tiene la misma frecuencia que el segundo sobretono de un tubo abierto. Ahora, lo que nos pide que calculemos, acá estoy colocando calcular, calcular la longitud de cada tubo. ¿Sí? Significa la longitud del tubo abierto y la longitud del tubo, en este caso, cerrado. Pero además de ello, vamos a tomar como velocidad del sonido, en este caso, 340 metros sobre segundo. ¿Verdad? Entonces vamos a trabajar con ese dato. A ver, iremos analizando este ejemplo donde vamos a tomar en cuenta la frecuencia fundamental del tubo abierto y luego relacionar con uno de los sobretonos del tubo cerrado, ¿no? A ver, entonces, acá indicamos la solución de este problema. Bueno, donde más antes empezamos analizando el tubo abierto, ¿no? Entonces acá indico tubo abierto. Pero para el tubo abierto tenemos un dato de la frecuencia fundamental, ¿no? Donde esta frecuencia nos indica que es igual a 200 Hz. ¿No es cierto? Pues repito, estamos hablando de la frecuencia fundamental. Bueno, ¿no? 200 Hz. Ahora bien, considerando la fórmula que dimos a conocer para tubos abiertos, esta fórmula se definía, ¿no es cierto?, como N BS dividido 2L. ¿Verdad? Ahora, si N es 1, si N indicaremos es 1, ¿no es cierto? Estamos hablando de la frecuencia fundamental. Entonces diremos, esta fórmula se convierte directamente en velocidad del sonido dividido entre 2L. ¿De acuerdo? N en este caso adquiere el valor de 1, ¿sí? Para la frecuencia fundamental de 200, en este caso, Hz. ¿No es cierto? Entonces, como ya se tiene este dato de la frecuencia, ¿verdad? Como se tiene el dato de la velocidad del sonido, entonces lo que vamos a realizar ahora es el despeje, ¿no es cierto?, de esta longitud. ¿Cómo despejamos el E? A ver, digamos entonces, despejando, indicaremos longitud de. ¿Sí? Acá simplemente vamos a hacer un cambio, ¿no? Es decir, frecuencia lo traemos acá en vez de L, y L lo llevamos en este caso al otro extremo en vez de F. Es decir, despejando en este caso L, ¿no? Va a ser igual a velocidad del sonido dividido entre el 2 los F.
despejado, ¿verdad? Y luego, reemplazando datos, esta longitud que queremos conocer va a ser igual a B sub S, pero B sub S, recordemos, es la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo. Vamos a dividir entre 2 veces la frecuencia. ¿La cuál frecuencia? Esta frecuencia fundamental, ¿verdad? Del tubo, en este caso abierto. Lo cual significa de que vamos a reemplazar por 200 Hz, ¿no? O ciclos por segundo. ¿No es cierto? Y de esta manera vamos a hallar la longitud del tubo abierto. ¿Sí? Y este resultado va a estar en metros, ¿no? Porque acá Hertz es 1 sobre segundo, ¿no ve? Entonces, segundo con segundo significa haciendo extremos y medios y nos queda solamente metro. ¿No es cierto? A ver, dividimos 340 dividido 400 sería, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto da esa división? Yo tengo 0,85, ¿está bien? 0,85 metros. O también llevado a centímetros sería 85 centímetros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta va a ser la longitud del tubo abierto. Ahora bien, ¿qué pasa con el tubo cerrado? Tubo indicamos cerrado. Para el tubo cerrado vamos a acudir a la formulita que también les di a conocer, ¿no es cierto? Esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Entonces acá coloco frecuencia 2n más 1 multiplicado por la velocidad del sonido dividido 4n. Ahora, entendamos bien el enunciado. Fíjense. El primer sobretono de un tubo cerrado, ¿no es cierto? Entiendan bien. El primer sobretono de un tubo cerrado. En este caso, ¿cuánto vale n? 1, 2, 0. ¿Cuánto vale n? ¿Ah? A ver, para primer sobretono. Para primer indicamos sobretono. Eso nos indica el enunciado, ¿verdad? El primer sobretono de un tubo cerrado. Para el primer sobretono, en este caso, n adquiere el valor de 1. Aquí está. ¿No es cierto? Para frecuencia fundamental, n adquiere el valor de 0. ¿No? Para el primer sobretono, n adquiere en este caso el valor de 1. Entonces, por lo tanto, esta fórmula, ¿no es cierto? Digamos entonces, por lo tanto, ¿no? Esta fórmula se convertirá, fíjense, en f, si n vale 1, 1 por 2, 2 más 1, 3, ¿verdad? Inmediatamente será 3, ¿verdad? Del sonido dividido 4L. ¿No es cierto? Pero también acá tomando en cuenta el primer sobretono, vamos a considerar F1, acá también a la L vamos a agregar como subíndice también el punto. ¿Sí? Les repito, para el primer sobretono, considerando, pero esta vez ya, el tubo cerrado. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que tenemos esta expresión, pero a la vez, fíjense, ¿qué pasa con el tubo, en este caso, abierto? Entiendan bien la pregunta. O el enunciado. El primer sobretono de un tubo cerrado, acá ya lo tenemos, ¿sí? Tiene la misma frecuencia que el segundo sobretono de un tubo abierto. ¿Qué significa eso? De que este F1, fíjense, vamos a relacionar ahora con el segundo sobretono del tubo, en este caso abierto. Lo cual significa de que, fíjense, decimos esta F1 también va a ser igual al segundo sobretono de un tubo, en este caso abierto.
Pero el primer sobretono, el segundo más bien sobretono del tubo abierto, se presenta como ya dimos a conocer en la parte del tubo abierto, para el 3, ¿no ven? El segundo sobretono, ¿sí? Y va a ser 3 veces la frecuencia fundamental que tiene precisamente el tubo abierto. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, realizando esta consideración, ya vamos a poder igualar estas dos F1s, ¿no? Vamos a poder igualar ya estas F1s, ¿no es cierto? Decimos entonces, por tanto indicamos. Ahora, en vez de esta F1, voy a reemplazar por 3F, ¿no? Y esto va a ser igual a 3, la DS, velocidad del sonido, dividido entre el 4, L1. ¿De acuerdo? Ahora, acá podemos notar de que va a ser posible simplificar el 3 con el 3. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Nos queda en este caso F, de frecuencia. Por ese caso está F, la frecuencia fundamental del tubo abierto. BS, velocidad del sonido, dividido entre el 4L. ¿De acuerdo? Entonces, esta formulita, fíjense, ya vamos a despejar el L1. ¿Sí? Lo cual va a ser la longitud del tubo cerrado. ¿No es cierto? Entonces, despejando el L1, acá igual, ¿no? Hacemos un intercambio nada más. L1 y F, hacemos un intercambio de posiciones. Entonces, acá vamos a tener L1, velocidad del sonido, dividido entre 4L. ¿Sí? Entonces, empezando datos, esta L1 que buscamos va a ser igual a BS, pero BS sabemos que es la velocidad del sonido en el aire, ¿no es cierto? 340 metros sobre segundo, y vamos a dividir entre 4 veces la frecuencia fundamental. Y esta frecuencia fundamental F corresponde, en este caso, al tubo abierto, ¿verdad? Entonces multiplicamos en este caso por 200 Hz. 200 Hz, ¿verdad? Realizamos operaciones, ¿no? Y acá vamos a obtener un resultado. Entonces, si están de acuerdo conmigo, yo obtengo 0,425 metros. ¿Sí? Acá nuevamente, sabiendo de que Hertz es 1 sobre segundo, se va a simplificar segundo por segundo, ¿verdad? Y solamente nos va a quedar en este caso metro. O también L1, expresarlo en centímetros, es decir, multiplicando por 100 esta expresión para llegar a centímetros, directamente va a ser 42.5 centímetros. Ahí están las longitudes de estos dos tubos. ¿Sí? ¿No? Donde acá hemos indicado de que la longitud del tubo abierto es 85 centímetros, ¿verdad? Y la longitud en este caso del tubo cerrado es 42.5 centímetros. ¿Están de acuerdo? A ver, para que vayan familiarizándose y vemos este tipo de análisis, ¿no es cierto? Entendiendo bien más que todo los sobretonos o los armónicos, ¿sí? A ver, analicemos otro ejemplo más, ¿sí? Y acá simplemente voy a cambiar datos. Ustedes nuevamente pueden copiar este enunciado, ¿no? Entonces, el cambio que voy a realizar, fíjense, es lo siguiente. Entonces, repito, ustedes pueden copiar de nuevo. La frecuencia fundamental de un tubo abierto, en vez de 200 ahora, fíjense, lo voy a cambiar a 250. ¿De acuerdo? Lo voy a cambiar a 250 Hz. ¿Sí? Ahora, el primer sobretono. Ahora, en vez de el primer, ¿no es cierto? Lo voy a cambiar a segundo.
¿sí? El segundo sobretono de un tubo cerrado tiene la misma frecuencia, que, ahora, acá fíjense, en vez de segundo, lo cambiaré a cuarto. ¿Qué tal? ¿Sí? A cuarto sobretono de un tubo abierto. Ahora, la pregunta es la misma, ¿no? Calcular la longitud de cada tubo, ¿no? Bueno, acá se repite, tomar velocidad del sonido 340 metros sobre segundo. Bien, a ver, cambiando estos datos, fíjense, hemos cambiado acá, en vez de 200, hemos colocado ahora 250. Acá decía el primer, decía, ¿verdad? Ahora, en vez de primer, hemos cambiado por segundo, ¿sí? Y acá decía segundo, ¿no? ¿No es cierto? Decía segundo sobre tono. Ahora, en vez de segundo, estamos cambiando por cuarto. ¿Se entiende, verdad? Ahora, en base a estos cambios que estamos realizando, ¿no es cierto? En este ejemplo, queremos nuevamente calcular la longitud de cada tubo. Del tubo cerrado y del tubo abierto. ¿Qué tal? ¿Cómo podríamos proceder ahora con estos cambios que hemos realizado? A ver, empezaremos por la frecuencia fundamental del tubo abierto. Esta vez ya es 250, ¿verdad? Estamos hablando de 250. ¿Sí? Ahora, con estos nuevos datos, ¿cómo calculamos la longitud de este tubo abierto? Entonces, lo que vamos a hacer acá es nuevamente acudir a la formulita que ya la conocemos, ¿no es cierto? De la frecuencia indicaremos de n b sub s dividido 2L. ¿Sí? Nuevamente para N1, que es la frecuencia fundamental, entonces esta formulita la vamos a ver de la forma BS dividido 2L, ¿verdad? Entonces, de acá nuevamente vamos a despejar la longitud L, ¿sí? Y la forma que vamos a tener va a ser velocidad del sonido dividido entre 2L. ¿No es cierto? Entonces, con esta misma fórmula, directamente vamos a reemplazar con los datos que ya conocemos. Acá indicamos reemplazando datos. Reemplazando, indicaremos datos, ¿no? Entonces, L va a ser igual a BS, pero BS es 340 metros sobre segundo. Es la velocidad del sonido. Dividimos entre 2 veces la frecuencia. Ahora, esta frecuencia, fíjense, es 250, ¿no? 250 Hz. ¿No es cierto? Ahora, realizamos esta operación, ¿no es cierto? Y el resultado da 0,68 metros, por lo cual es equivalente también a decir 68 centímetros. Ustedes también vayan haciendo estos cálculos, vayan verificando con su calculadora. Bien, ahora, ¿qué pasa con el tubo cerrado? Entonces, acá indicamos nuevamente tubo cerrado, ¿sí? Pero el tubo cerrado, recordemos la formulita que hemos tomado en cuenta, es 2n más 1, velocidad del sonido dividido entre 4L. ¿Está claro? Ahora, entendamos bien el enunciado.
El segundo sobretono de un tubo cerrado. ¿Sí? Acá debemos para segundo sobretono. Para el segundo, indicamos sobretono. Para el segundo sobretono, ¿cuánto vale N? Hemos indicado, recordemos, de que N, ¿no es cierto? En esta formulita, ¿verdad? Esta N que está en la fórmula, adquiere los valores de 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Bueno, hemos dicho de que para el primer sobretono, N vale 1, para el segundo sobretono, N vale 2, para el tercer sobretono, N vale 3 y así sucesivamente. En este caso, para el segundo sobretono, obviamente N adquiere el valor de 2. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, en esta misma fórmula, colocaré F2. ¿Sí? Si N vale 2, 2 por 2, 4, más 1, 5, ¿verdad? Entonces tendremos 5 velocidad del sonido dividido entre el 4L1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta es la forma que va a adquirir ahora esta formulita, ¿no es cierto?, que se tiene para el tubo cerrado, pero para el segundo sobretono. Ahora, ¿cuál es la relación que existe con el tubo abierto? Entendamos bien la pregunta. El segundo sobretono de un tubo cerrado, el cual ya lo hicimos, ¿no es cierto?, tiene la misma frecuencia que el cuarto sobretono de un tubo abierto. ¿Qué tal? ¿Cómo entendemos a esa parte? Tiene la misma frecuencia que el cuarto sobretono de un tubo abierto. Pero, acá nuevamente decimos, ¿no es cierto?, esta frecuencia F2 que estamos colocando y corresponde al tubo cerrado, ¿no?, nos indica que tiene la misma frecuencia que el cuarto sobretono, pero fíjense bien, de un tubo abierto. ¿Sí? ¿Para qué pasa con los tubos abiertos? ¿En qué caso se presenta el cuarto sobretono? Un tubo abierto. A ver, recordemos, fíjense, en un tubo abierto, acá, en un tubo abierto, ¿sí? La formulita que hemos utilizado, ¿no? ¿De qué decía? Decía de que la frecuencia es igual, esta parte lo voy a usar, ¿no? Decía es igual a N BS 2L, ¿verdad? Entonces, perdón. Ahora, esta N también hemos indicado de que adquiere valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Bueno, más o menos. Y decíamos de que para N1 se tiene la frecuencia fundamental, en este caso, en los tubos abiertos. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, esta frecuencia simplemente se expresaba, decíamos, como BS sobre 2L, si N vale 1. Ahora, para N2 se presenta el primer sobretono. Para N3, el segundo sobretono. Para N4, el tercero. ¿Sí? Para N5, el cuarto sobretono. Esto significa de que, fíjense, en el ejemplo que estamos haciendo, tenemos que tener en cuenta. Es el cuarto sobretono. ¿No es cierto? Entonces, tiene, nos dice la misma frecuencia que el cuarto sobretono. Significa eso de que va a ser 5 multiplicado por la frecuencia fundamental F del tubo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tomando en cuenta esta consideración, ya podemos nuevamente igualar estos dos F2 en este caso, ¿no? F2 y F2, ¿no es cierto? Entonces, haciendo esa igualación, vamos a poder hallar ya la incógnita que
pretendemos despejar en este caso, ¿no es cierto? Entonces, acá indicamos igualando, decimos, ¿no? ¿Qué vamos a igualar? Vamos a igualar estas dos ejes, ¿no? F2 y F2, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá tendríamos 5F, 5, la frecuencia, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a 5, velocidad del sonido dividido entre el 4L1. ¿Sí? O como ustedes quieran. Este F2, estoy desplazando acá en este F2 de esta anterior fórmula, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Y nos queda esta expresión. Ahora vamos a poder simplificar el 5 con el 5. ¿No? ¿Qué nos queda? Nos queda frecuencia F, esto es igual a velocidad del sonido dividido 4L1. ¿No? Esta frecuencia F es dato, es 250 Hz, del tubo abierto es su frecuencia fundamental. Esta BS es la velocidad del sonido, que ya la conocemos, sabemos que es 340 metros segundo. Entonces vamos a despejar L1. Despejando L1, este canal es un cambio de posición nada más, ¿no? En vez de esta F, coloco L1, en vez de L1, coloco F. Entonces, vamos a tener velocidad del sonido dividido entre 4 F precisamente. Reemplazando datos, esta longitud del tubo cesado va a ser igual a 340 metros sobre segundo, dividido entre 4. Pero 4 multiplicado por la frecuencia fundamental del tubo abierto, estamos hablando de 250 Hz. ¿Verdad? Y de acá vamos a obtener un resultado. ¿Sí? Acá encontramos. ¿Cuánto de esa división? Vamos realizando operaciones. Yo obtengo 0,84 metros, lo cual es equivalente a 34 centímetros. ¿De ese valor? A ver, ustedes también vayan realizando ese cálculo. Bien, vamos a ingresar ya a otro subtítulo, esta vez relacionando intensidad de sonido y luego nivel de intensidad del sonido, ¿no? Donde también obviamente vamos a tomar en cuenta ondas sonoras, ¿sí? Bueno, entonces como subtítulo coloco intensidad del sonido. Intensidad del sonido. Bien, a ver, al referirnos a intensidad del sonido, antes indicamos, se define, diremos, se define por ondas esféricas. Por ondas indicaremos esféricas. Voy a realizar el siguiente dibujo para entender mucho mejor el concepto de intensidad del sonido. A ver, esta vez vamos a tomar en cuenta ya la potencia acústica. Ustedes deben saber de que equipos de sonido tienen cierta potencia acústica, ¿no es cierto?, con la cual funcionan precisamente estos equipos.
¿sí? Entonces, acá vamos a considerar un radio de acción. Más o menos les represento de esta forma. Bueno, algo así más o menos. ¿Bien? Acá precisamente en este punto, en el punto central, se encuentra un equipo de sonido, el cual tiene una potencia acústica, llamaré en este caso P, ¿no? Ahora, el sonido se produce o se expande, si ustedes quieren, en todas las direcciones, ¿no? Hacia este lado, hacia este lado, saliendo de la pizarra, entrando a la pizarra, etc. Ahora, ¿cuál será la intensidad del sonido? Precisamente en este punto indicaremos acá. ¿Sí? Ya que hemos definido la intensidad del sonido. Sabiendo que la distancia desde este equipo, donde se está produciendo el sonido, hasta este punto, es de manera una distancia E. ¿No? Entonces, antes de definir la formulita, acá aclaramos, donde decimos esta P que estoy colocando, representa o es la potencia acústica de la fuente. Potencia acústica de la fuente. O de la fuente de sonido, como ustedes quieren. ¿Sí? Esta R es la distancia, ¿verdad? Es la distancia precisamente donde está la fuente de sonido hasta un determinado punto. Ahora, obviamente, fíjense, esta intensidad también puede ser en este punto, puede ser en este punto, o tal vez acá, ¿no es cierto? Porque van a estar a la misma distancia R. ¿Verdad? ¿No es cierto? Por otro lado, también en la figura tenemos en este caso la I, ¿qué es la I? La I precisamente es la intensidad del sonido, ¿no? Intensidad indicamos del sonido. Ahora sí, fíjense, decimos, a ver, a la distancia R, acá indicamos a la distancia R, ¿sí? Me refiero a esa distancia, ¿no? ¿De qué manera definimos la intensidad de sonido? Esta intensidad del sonido va a ser nada más que igual a la potencia acústica dividido entre el 4pi R al cuadrado. Esa es la fórmula. ¿No es cierto? Y sus unidades, diremos, de esta intensidad del sonido, ¿no es cierto? Son, si P es la potencia, estamos hablando de watts, ¿no? Dividido entre, en este caso, metro cuadrado. ¿Sí? Bien, jóvenes, nuevamente nos vamos quedando sin tiempo. Un descanso de 10 minutos y volvemos.